¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión mensual en una vez más en un horario especial. El día de hoy, ahorita vamos a iniciar la sesión como normalmente lo hacemos. Hoy estaba hablando con la doctora Luisa y tuvo un tema de conexión, entonces se movió de lugar. Entonces puede ser que se conecte un poquito tarde. Por lo pronto vamos nosotros como quiera a empezar nuestra sesión como regularmente lo hacemos. Y pues bueno, pues saludarlos primero a todos, esperando que estén todos muy bien. Y pues esta va a ser la orden del día. La orden del día, como habitualmente es pues primero la bienvenida, luego vamos a leer y aprobar el acta de la sesión anterior, la va a leer Ana, después tenemos algunos avisos y aproximadamente a las 11:10, 11:15 estaremos iniciando nuestra sesión de carácter científico con el tema de impacto de la salud mental materna en el recién nacido, que será impartido por la doctora Luisa García Esteve. Ahorita más adelante la voy a presentar. Y alrededor de las 12 estaremos finalizando nuestra sesión. Entonces, Ana, si quieres leer el acta, por favor. Sí. Hola, buenos días. Entonces voy a dar lectura al acta de la sesión del mes de junio de 2026. Se llevó a cabo la sesión el 11 de junio. Se dio la bienvenida a las 11:01 de la sesión ordinaria virtual, por parte del doctor Gordon Bennett, presidente de la sociedad. A las 11:02 se procede a la lectura y aprobación del acta por él mismo, el acta de la sesión del mes de mayo, la cual es aprobada. Y a las 11:04 se dio lectura a los cumpleaños del mes, se mencionaron las cuotas de la sociedad y los datos bancarios, también los requisitos para nuevos socios y se dio aviso sobre que el curso de reanimación neonatal ya se encontraba lleno. A las 11:09 se inició la sesión científica La inteligencia artificial en neonatología, presente y futuro del cuidado neonatal, que fue impartida por la doctora Ana Alarcón Allen, que es pediatra neonatóloga. Posteriormente se resolvieron dudas y se dio por terminada la sesión ordinaria del mes de junio a las 12:01. ¿Aprueban el acta del mes de junio? Bien, vamos a unos 10 segundos más. Muy bien. Bueno, pues finalizamos la votación y pues queda aprobada. Muchas gracias, Ana. Gracias. Aquí está el resultado. Bien, entonces continuamos con la orden del día. Vamos a felicitar a los cumpleaños de este mes. El día 3 cumplió años la doctora Guillermina Sánchez Rodríguez, al igual que el doctor Roberto René Reyes González. El día 4 cumplió la doctora Emma Guadalupe García Mota. El día 5 la doctora Irma Adriana Belli Rosas. El día de ayer, la doctora Lorena Castañeda Hernández. El día 12 cumplirá años la doctora Ana Laura Juárez Salinas. El día 14 el doctor Rodolfo de Esa Morales. El día 19 la doctora Aleida Monreal va a cumplir años. El día 20 el doctor Gerardo Arturo Nava Fuentes. El día 22 la doctora Elizabeth García Hinojosa. El día 24 la doctora María Cristina Martínez Cobos. El día 25 la doctora Fabiola Burciaga Córdoba. Y finalmente el día 30 de este mes el doctor Hugo Aguirre. Muchas felicidades para ustedes. Esperemos que se la pasen muy bien. Por otro lado, pues les recordamos las cuotas que están vigentes para lo que resta del año. Como ya estamos más allá de marzo, pues ya no hay cuotas con descuento, entonces pues tendrían que cubrir la cuota de 1,750 pesos que es regular. Recordando que los miembros de la mesa directiva, los socios fundadores, los mayores de 65 años están exentos de pago y aquellos que tienen 60, 64 años pues pagan la mitad. Si
si hay alguno de ustedes que entra en estos rubros, tiene más de 5 años o está entre 60 y 64 años, si les pedimos que nos informen pues para actualizar la base de datos y pues aplicarles el descuento correspondiente. Actualmente tenemos de 60 a 64, nada más tenemos como cuatro socios registrados. Entonces, si hay alguien que está en ese grupo de edad, pues por favor háganos saber pues para cobrarle lo que corresponde solamente. Por otro lado, también pues recordarles que esta es la cuenta de banco donde pueden hacer el pago de las cuotas. Ahorita como que vamos a hablar de otra modalidad, pero pueden hacer el pago vía transferencia, depósito y reportarlo con la doctora Dalia, que es nuestra tesorera. Les seguimos invitando y recordando a ingresar a nuevos socios, cualquier neonatólogo, pero particularmente aquellos que pues acaban de terminar su residencia hace unos meses, los invitamos a que ingresen. Asimismo, hacemos la invitación a los profesores de los diferentes programas de especialidad en nuestro estado para que inviten a sus recién egresados a que ingresen a nuestra sociedad. Estos son los requisitos que tenemos, una carta dirigida hacia el presidente, la foto, un currículum y su trabajo de investigación y el pago de cuota de ingreso. Recordando que pues prácticamente el ingreso es automático. Recordando que en octubre tendremos una sesión de ingreso de socios en el cual simplemente se van a presentar 3 estudios seleccionados por su comité de admisión, pero bueno, el ingreso es prácticamente automático. Y bueno, todos estos datos pues se dirigen con el doctor Alejandro Celis Curi, que es el presidente de la Comisión Científica de Admisión. Esos son sus contactos, o como ya saben, también disponemos de este Google Forms, en donde pueden ustedes, los interesados en ingresar, pueden subir sus datos para que sean aceptados. Y bueno, una cosa que les quería platicar es que ya tenemos un rato trabajando en este proyecto, la mesa directiva, y bueno, pues prácticamente les queremos presentar el día de hoy la página de la Sociedad de Neonatología de Estado de Nuevo León. Aún faltan un par de cosas que ajustar, pero en general está funcional y ya podrían ustedes ingresar. Hoy les voy a compartir la liga para que puedan entrar. Ustedes lo que tendrían que entrar al entrar a esta página es en el botón de acceder, tendrían que hacer clic y cuando hagan eso, les va a llevar a esta página de aquí. Su usuario es el correo electrónico que tienen registrado en la Sociedad de Neonatología. Obviamente, pues la contraseña no la tienen. La manera más fácil es que ustedes le hagan clic aquí donde dice olvidaste tu contraseña para que el sistema les va a enviar un correo para que ustedes puedan restablecer la contraseña y ya puedan ingresar sin problema a la página. Insisto, si alguien no sabe cuál es su correo, contáctenos y les decimos. Y, y una vez que entren, pues van a tener acceso a todo. Entonces, les quiero mostrar lo que sigue. Esto es el portal como ustedes lo verían. Está desplegado todos estos menús de este lado. En perfil vienen sus datos. ¿Y qué es lo que ustedes van a poder hacer en esta página? Pues, por ejemplo, si se van a parte de certificación, aquí pueden encontrar las constancias de lo que va de este bienio. Entonces, ustedes la pueden descargar. Se van a quedar ahí, las pueden descargar las veces que ustedes consideren necesarios. Aquí no sale en la captura de pantalla, pero si ustedes le dan un poquito más para abajo, ahí también en esa misma sección viene su constancia de socio activo. Entonces ya no es necesario que nos hablen o que me manden un mensajito a mí o a Ana. Ustedes la pueden descargar directamente ahí, junto con las constancias de las sesiones a las que han asistido. Obviamente me gustaría aclarar que si ustedes cuentan con las asistencias, se habilita la descarga. Si no tienen la asistencia mínima para tener la constancia, por ejemplo, de mayo, pues les va a aparecer bloqueada y no la van a poder descargar. Eh, en cuanto, por ejemplo, en la pestaña de eventos, pues ahí ustedes pueden encontrar los anuncios de los eventos próximos. Por ejemplo, pues esta es la sesión académica del día de hoy. Este es el anuncio de la sesión académica del próximo
el próximo mes, y en los próximos días vamos a poner el calendario de todas las sesiones que restan del año. En la pestaña de eventos pasados, ahí ustedes van a poder encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores. La manera más práctica de hacerlo es una liga a una página de YouTube que hicimos de la sociedad, pero de todas formas pueden ingresar por esta vía. Y también viene una sección donde ustedes pueden hacer el pago el adeudo que tengan. En este caso, esta captura de pantalla que presento es de un socio que no tiene ningún adeudo, entonces les va a arrojar ahí que pues no tienen adeudo. Y bueno, esta es pues unas iniciales de nuestra sociedad, www.SNENLAC, es Sociedad de Neonatología Estado de Nuevo León AC.com.mx. Recordarles, el ingreso es con su correo electrónico, pidan la opción de recuperar contraseña para que lo puedan rehabilitar y ustedes puedan lo que ustedes quieran. En general hay dos, tres perfiles de socio. El socio activo, que es pues todo aquel socio que está al corriente con asistencias y con pagos, va a poder ver anuncios, va a poder ver los eventos anteriores, va a poder descargar las constancias o la carta de socio activo. El socio que está en estatus de socio no activo, ya sea por un tema de asistencia o por un tema de algún pago pendiente, no va a poder acceder a las grabaciones de las sesiones pasadas, no puede descargar constancias ni de las sesiones ni de circunstancias de su activo, y va a tener un anuncio como un recordatorio de pago también diciendo cuánto es el adeudo que tiene. ¿Cómo se vería el perfil de un socio que está en modo no activo? Si ustedes pueden ver de este lado, pues no aparece en los eventos anteriores, no aparece en la descarga de constancias, sí les deja pagar, sí les deja facturar, sí pueden ver los eventos que vienen a continuación, pero no pueden descargar constancias. Y en este caso, este es el perfil de un socio que debe la anualidad del año pasado, entonces pues te dice cuánto es lo que debes y aquí mismo te da la opción de pagar la membresía. Entonces, esta página también nos va a permitir hacer pagos. Y aquí abajo, no puse un screenshot, pero aquí abajo está la parte de facturación. Aquí mismo ustedes pueden ingresar los datos fiscales y se podrá hacer la facturación en línea. Aquí abajo también está la parte de los estatutos. Ahí ya les enviamos a todos en el grupo de WhatsApp están los estatutos actualizados, pero ahí también en la página de internet van a estar para que los puedan bajar. Entonces, pues lo único que está pendiente es ahorita un tema de arreglar algo para que se puedan habilitar ya 100% los pagos. Yo lo que les recomendaría es por lo pronto, al menos una semana, un par de semanas más, los pagos, por favor, sigan haciéndolos como hasta ahorita, vía transferencia de depósito. Cuando ya esté eso 100% habilitado, yo les mandaré un mensajito para que puedan pagar a través de la página. Pero todo lo demás, ver sesiones anteriores, descargar constancias, ver anuncios, eso ya está completamente habilitado y ya lo pueden usar. Esperemos que la página sea a su agrado. La intención es que facilitar el trabajo para todos, para nosotros como mesa directiva, pues para darles un mejor servicio y que ustedes tengan disponible la información y sus constancias, pues prácticamente 24/7. Dejen nada más revisar si ya llegó la doctora Luisa. Déjenme ver si ya llegó. Me dice que no está activado Déjame ver. el compartir. Listo, ya deberías poder, ahora sí. Sí, vale. Sí, ahora sí. Vale, pues a ver si ahora. Yo esto de la tecnología es que le tengo fobia y todo, ¿eh? Porque ya ves, sí, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. No. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días, supongo. Aquí estoy en Barcelona, aquí es las 7 de la tarde.
Buenos días, agradeceros a la Sociedad de Neonatología de México, al doctor Gordon Bennett, por haberme invitado, por haber pensado en mí, por esta amable presentación que me ha hecho. Eh, y nada, vamos a estar un ratito juntos y ya le he pedido al doctor Gordon que cuando me extienda en exceso, por favor, me limite el tiempo, porque si no, no vamos a pasarnos aquí todo el día, porque yo siempre tengo mucho que explicar y, bueno, me gusta mucho transmitir todo lo que yo he aprendido. Yo me he jubilado ahora en el mes de marzo y bueno, toda mi trayectoria ha estado dirigida a las mujeres, a la atención a la salud mental de las mujeres. Yo soy una profesional psiquiatra clínica, me he dedicado siempre a la atención, he hecho docencia, he hecho también investigación, pero mi motivación principal es la atención a las mujeres y en ese sentido rápidamente me di cuenta que era un ámbito totalmente abandonado, donde no había... Yo me he formado en uno de los mejores hospitales, si no el mejor, de España, que es el Hospital Clínic. Yo hice mi residencia en el Hospital Clínic de psiquiatra y lamentablemente cuando salí de allí me di cuenta de que de todos estos temas que afectaban a la salud mental de las mujeres, yo no sabía prácticamente nada, ni sabía cómo atenderlas, ni sabía cómo diagnosticar, ni sabía nada. Entonces mi trayectoria, como veis aquí, pues la he dirigido a rellenar esos huecos, ¿no? Uno era todo el tema de la atención, el diagnóstico, la intervención en los trastornos y los problemas de salud mental de las mujeres durante el embarazo, el parto y posparto, que es en el que desarrollé esta unidad de salud mental perinatal del Hospital Clínico de Barcelona. Empecé en el año 1998 y bueno, pues hasta que me he jubilado, ¿no? Y el otro tuve la posibilidad, es una historia muy larga, pero bueno, tuve la posibilidad de allí mismo en el Hospital Clínico elaborar y desarrollar todo un programa y consolidarlo de prevención y tratamiento de las secuelas psíquicas que sufrían y que sufren las mujeres víctimas de una agresión sexual. Estos dos programas salieron de la nada porque no había nada ni nadie y hoy día están en funcionamiento por equipos multidisciplinares con un marco y un modelo, ¿no? Donde la perspectiva de género es fundamental y están en marcha y estoy contenta de haber podido legar este, ¿no? este desarrollo y estos equipos y estos programas, ¿no? Pues a mi hospital y sobre todo a las mujeres que se benefician. Hoy voy a contaros, intentaré ser lo más breve posible, rápidamente. Quisiera, en este marco, ¿no? de profesionales de la neonatología, donde vuestro foco y donde vuestra mirada está en el bebé, en el recién nacido y como mucho, pues a lo mejor en el feto, ¿no? Quisiera que acabáramos esta charla en que vuestra mirada se amplía y incorpora de manera casi sistemática a la madre y al feto, es decir, a la madre, al feto o a la madre y al recién nacido, o a la madre y el lactante, ¿no? Es decir, una mirada diádica, una mirada de dos, ¿eh? Si esto lo consigo, ya está. Ese es mi objetivo de hoy, ¿vale? Porque cuando uno mira, ve, y cuando ve, pues ya actúa y hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces hablaremos rápidamente de lo que es la salud mental materna, poniendo el foco en ese problema de salud pública que ha estado invisibilizado y que sigue invisibilizado bueno, en muchas partes del mundo y también en España, ¿eh? Aparte de este programa nuestro, no hay mucha cosa más. Las consecuencias de la patología materna sobre el bebé y sobre el recién nacido. Y os explicaré un poquito el modelo que hemos desarrollado en Barcelona, porque creo que puede tener interés para vosotros como profesionales y luego unas pequeñas reflexiones que podemos hacer conjuntamente también.
Como os decía, mi foco de interés y mi objetivo es la atención a la salud mental materna, que cuando me puse a trabajar en la maternidad, que era un hospital materno-infantil, donde había, Gordon lo conoce, nos ha visitado en Barcelona, es un hospital donde y cuando yo empecé en el año 1987, había un servicio de obstetricia bastante potente, un servicio de ginecología y un servicio de neonatología, con pocas camas, pero ese era un hospital. Ahí aterrizó una psiquiatra que iba pues ahí sola, ¿no? Sin servicios, sin equipo, sin nada, y ahí empecé a conectar con lo que es esta área de la salud mental de las mamás o de las mujeres embarazadas o en el posparto. Ahí me di cuenta que estaba totalmente invisibilizado, que era una problemática antigua, antigua, tan antigua como desde que el mundo es mundo, porque problemas en el parto ya se habían descrito por Hipócrates, en el siglo XI hablaban, la tortuga de Salerno hablaba de lágrimas involuntarias, Esquirol hablaba de la depresión postparto en el siglo XIX y Víctor Marcé en el año 1858 ya escribió un libro donde hablaba de les troubles, o sea, los problemas, ¿no? de la perinatalidad, ¿no? Es una disciplina emergente porque nadie se ha dedicado a ella, pero la problemática es tan antigua como el mundo, ¿vale? Porque las mujeres han parido desde siempre, por tanto, eso es así. ¿A qué llamamos periodo perinatal? Paramos periodo perinatal desde el periodo de la concepción hasta 12 meses, incluso ahora se está hablando de 24 meses posparto. Es una etapa de alta frecuencia de presentación de problemas de salud mental y con una morbilidad psiquiátrica que alcanza el 20-25% de la población de embarazadas general. Estamos hablando de población de embarazadas, población general, de un 20 a un 25% tendrá algún problema de salud mental que precisará de una valoración, un diagnóstico y a lo mejor de un tratamiento. ¿Vale? Estamos hablando y subestimando, seguramente, porque hay muchos trastornos que no se identifican. La salud mental de la madre, como ya iremos viendo, en la etapa perinatal influye de manera relevante en el bienestar fetal, en los resultados obstétricos y en el desarrollo cognitivo, emocional y social del bebé y del niño. Por tanto, una apropiada y específica atención y intervención en estas necesidades de estas madres en este periodo tiene un impacto positivo a largo plazo, es decir, tratando esos problemas en el momento, ¿no? En la etapa perinatal, tiene un impacto sobre esa etapa, pero también a largo plazo. Y en cambio, la falta de actuación, la inhibición, el no hacer nada, comporta un alto coste individual, familiar y social para la madre, para el bebé, para el vínculo y muchas veces para la misma familia extensa, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la comunidad científica ante la psicopatología de la maternidad? Las madres se han quejado de estar tristes desde siempre, han acudido a las visitas de los obstetras, muchas veces llorando, muchas veces diciendo no estoy bien, muchas veces expresando, ¿no? La ansiedad, los miedos, han acudido a las visitas de los pediatras con los bebés ¿no? en el regazo y las lágrimas que se les salían desbordadas. O sea que las madres han explicado que no estaban bien, que no se sentían bien, pero no ha habido ninguna atención, no ha habido ninguna... Es más, ha habido desatención, ha habido mirar hacia otro lado, ha habido descalificar todas esas expresiones. Y no ha habido perspectiva de género, es decir, no se ha atendido al relato de las mujeres, no se ha puesto atención en lo que las mujeres les pasa, en cómo las mujeres enfermamos, en cómo las mujeres, ¿no? en esa etapa sobre todo de grandes cambios fisiológicos, de grandes cambios psicológicos, de grandes cambios a todos los niveles, ¿no? Ha habido una negligencia por parte del sistema sanitario, por parte de la academia, no hablo solo de las psiquiatras, hablo de psiquiatría, hablo de la obstetricia, de la pediatría, es decir, de la ciencia en general, que ha desconsiderado todo esto que pasaba a las mujeres. Por tanto, ha habido poca investigación, por tanto, ha habido falta de conocimientos científicos y, por tanto, se han colocado los mitos y prejuicios sobre la maternidad en vez de la ciencia, ¿no? Cuando no hay ciencia, pues hay mitos.
y ha habido una desatención selectiva a todos estos síntomas que ya iban mostrándose y nula o escasa inversión por parte de los gestores públicos, falta de servicios, falta de programas, falta de equipos especializados en todo este ámbito, ¿vale? ¿Cuáles son esos mitos? Los haremos rápido, pero creo que es interesante que los leamos para que eso ya los vayáis desmontando si a alguno le queda algún, ¿no? algún residuo. El embarazo es un factor protector del sufrimiento psíquico y de la patología mental. Falso. El embarazo no es protector. Hay un 20-25% de mortalidad y hay muchos trastornos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, que se inician en el embarazo, que debutan en el embarazo, porque es un momento de muchos cambios, de estrés materno y todo de alteraciones en el sueño, y todo eso genera la aparición en personas seguramente vulnerables de trastornos que no tenían. Por tanto, no es protector. Los trastornos mentales, otro mito, tienden a mejorar, es decir, a una persona, he vivido cómo se prescribía, ¿no? Tú lo que te hace falta es tener un hijo. Tú, si tienes un hijo, se te pasará todo este miedo, toda esta ansiedad, toda esta desgana, ¿no? Y se recetaba tener un hijo, ¿vale? Pues cuidado, porque en los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, la preocupación, los pensamientos obsesivos no mejoran con el embarazo, ¿vale? Algunos mejoran, otros se quedan igual y muchos empeoran. O sea que, atención. El sufrimiento psíquico no afecta ni a la gestación, ni al feto, ni al recién nacido. Eso se creía hasta hace poco. No, no pasa nada, esto no afecta. Mira, pues sí, ahora veremos que sí, que el sufrimiento psíquico, la ansiedad materna, el estrés materno afecta de manera clara al feto, al recién nacido e incluso al sujeto ya en la edad adulta, ¿vale? Los tratamientos farmacológicos son teratógenos y deben evitarse. Es decir, hay el mito de que la ansiedad, la depresión, bueno, pues nada, te aguantas, intentas hacer cosas para calmarte, porque no podemos medicarte. Yo esto también he asistido, a mujeres que venían diciendo, mire, es que me han retirado todo el tratamiento, mujeres que llevaban a lo mejor antidepresivos, que llevaban tratamientos para el trastorno bipolar, por ejemplo, para un trastorno esquizofrénico, y mire, me lo han quitado porque dicen que entonces yo no puedo embarazarme, con lo cual se descompensaban. Entonces quedaban embarazadas, descompensadas y había que medicarlas, evidentemente. Por tanto, los tratamientos farmacológicos están en estudio, ha habido falta de estudio, como os decía antes, pero en principio hay que valorarlo, hay que hacer una valoración riesgo-beneficio y dar opciones de tratamiento, por supuesto, a madres con trastornos mentales, ¿vale? Las medicaciones antidepresivas y ansiolíticas son fármacos de lujo y hay que evitarlos. Eso ya lo podéis quitar de vuestra cabeza. Normalmente las madres que toman ansiolíticos o que toman antidepresivos de manera crónica no es un fármaco de lujo, son fármacos que necesitan. Otra cosa es que se tenga que adaptar o que se tenga que revisar qué tipo de fármaco toma y hacer algo, pero no son fármacos que las madres autoconsuman o consumen porque, mira, porque son así, ¿eh? No hace falta tratamiento, sino aceptar la maternidad o madurar, también es algo que se dice frecuentemente, ¿vale? Todo eso no es cierto, los trastornos mentales hay que tratarlos y hay que tratarlos como merecen y hay que tratarlos a las dosis que es necesario y hay todo un cambio de idea respecto a cómo abordar estos trastornos, ¿vale? El otro tema interesante de esta área es la depresión postparto. La depresión postparto es una depresión que aparece en el 10-15% de todos los nacimientos vivos, no contamos los que son éxitos o interrupciones de embarazo. Es universal, se presenta en todas las culturas, es decir, es algo que aparece desde que el tiempo es ¿no? tiempo antiguo y no se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos. Necesita un tratamiento y, como ya veremos también, es duradera, es decir, no es una cosa que pasa, bueno, no es un trastorno adaptativo que en unas semanas desaparece, sino que son episodios depresivos que se instalan y que desmontan y desbaratan todas las funciones maternas de crianza, de lactancia, de vinculación
que las madres precisan hacer en esta etapa. El otro mito es que todas las mujeres se vinculan bien con su hijo, se habla del instinto maternal, todo esto pues no es así. Hay la vinculación, como ya veremos, pues el vínculo materno tiene una función biológica importantísima para la supervivencia de la cría o del bebé y muchas madres o algunas madres, sobre todo aquellas que tienen problemas de salud mental, tienen dificultades en la vinculación y eso impacta e influye en todo el tema del neurodesarrollo del bebé, ¿vale? Y la pérdida de un embarazo se arregla con otro embarazo y la patología mental asociada siempre es patología adaptativa leve. Eso tampoco es cierto, es otro mito. Las pérdidas de embarazo suponen muchas veces trastornos graves, suponen a veces trastornos de estrés postraumático y trastornos depresivos comórbidos que van a la par, van a la vez y que cuestan mucho, incluso con terapias intensivas, farmacológicas, terapias psicológicas específicas. Cuesta mucho a veces de recuperarse, ¿vale? Esto un poquito ya os lo he dicho, me lo voy a saltar, pero esto sería un poquito decir las evidencias de todos estos mitos de las que disponemos hoy en día, ¿vale? Sabemos que este embarazo y sobre todo el posparto es un periodo de alto riesgo para la patología mental, que los trastornos pueden empeorar en el embarazo y normalmente los trastornos hemos de pensar que van a empeorar en el posparto, las personas que ya tengan un trastorno y otras que van a debutar de nuevo, van a aparecer depresiones nuevas que no existían, van a aparecer episodios de trastornos bipolares que no existían, van a aparecer episodios de trastornos obsesivos que no existían, pueden aparecer psicosis puerperales, que son específicas de este momento, que son trastornos que son una urgencia médica y requieren hospitalización. Es decir, que hay toda una serie de trastornos que no son leves, con los que ya tenemos evidencias disponibles que hay que detectar, que hay que diagnosticar y que hay que tratar, ¿vale? Por tanto, vamos a un cambio de paradigma. Si no lo teníais ya, os invito a que a partir de ahora, ¿no?, cambiéis ya en vuestro marco mental. Pasamos de la idea de que el embarazo protege de la enfermedad mental a la realidad de que es un periodo de alta vulnerabilidad para la salud mental de las mujeres, con consecuencias sobre la madre y sobre la descendencia, a veces muy graves y a veces irreversibles. El problema del que estamos hablando, ¿cuál es su magnitud? Yo he empezado diciendo que era un problema de salud pública, es decir, de alta prevalencia, de alta morbilidad y de mortalidad. Por eso es un problema de salud pública y que además tiene posibilidades de tratamiento. Ahí, ¿no?, es cuando hablamos de un problema de salud pública. Pues bien, la magnitud de ese problema ya vamos viendo, ¿no? Esta cifra se va repitiendo, ¿no?, de un 20 a un 25% de la población embarazada de la población general. La ansiedad y la depresión perinatal afectan a 1 de cada 5 o 7 mujeres y las mujeres con trastornos mentales previos, alto riesgo de recaídas y de descompensaciones en este periodo. La prevalencia, esta es una tesis doctoral que hizo la compañera Purificación Navarro en nuestra unidad, la prevalencia de psicomorbilidad en el periodo posparto se sitúa en el 18%, subestimando algunos trastornos que no fueron detectados, ¿vale? Vamos a poner un poquito más de cifras para ir redondeando. 1 de cada 5 presenta algún trastorno mental durante el embarazo posparto que requerirá evaluación y diagnóstico, es en ese sentido. Un 4% de la población de embarazadas presenta un trastorno mental grave o complejo. Grave o complejo quiere decir que su manejo va a requerir eh, es complejo, o sea, va a ser complejo, va a requerir coordinaciones, va a requerir multi-intervenciones, va a requerir, ¿no?, multidisciplinas para poderlo resolver. Estamos hablando de un 4%. De un 10 a un 15% va a presentar una depresión posparto. 1 de cada 1.000 va a presentar una psicosis puerperal, que como ya os he dicho es una emergencia médica, es una enfermedad que va a requerir ingreso hospitalario, ingreso psiquiátrico, ¿vale? Con la consiguiente separación del bebé y interrupción de lactancia.
La psicosis puerperal se da básicamente de manera precoz, en el primer mes, a partir de la tercera semana, es decir, que estamos en un momento muy precoz aún, y ahí se produce esa necesidad de separación de la mamá de su bebé. Y este dato también siempre lo quiero traer porque el 20% de las muertes maternas durante el primer año posparto es por suicidio materno. No olvidemos el suicidio. Esa sería otro mito, ¿no? Las madres embarazadas pues ya no se van a tener ideación de suicidarse, las madres cuando ya tienen el hijo pues ya todo esto no existe, desaparece. No es así. Hay riesgo, no es un riesgo alto, pero sí que lo hay y hay que tenerlo siempre presente, porque además el riesgo el suicidio materno, sobre todo es decir, si se produce en el embarazo, pues hay una muerte también normalmente, ¿no? No hay tiempo a extraer el feto ¿no? del útero y se produce también el fallecimiento de ese bebé. Y si es en el posparto, muchas veces el suicidio es ampliado, que llamamos, ¿vale? Esa mamá se lleva consigo al bebé con ella porque está en un estado, ¿no? Normalmente es por una depresión psicótica, por un estado psicótico de perjuicio y supone que en este mundo se está tan mal que no va a dejar a su hijo aquí para que sufra y se lo lleva con él, ¿vale? Por tanto, estamos hablando siempre de suicidios que pueden ir acompañados de ese filicidio o de ese suicidio ampliado que llamamos, ¿vale? Son muertes evitables y son muertes precoces. Por tanto, ahí habría que hacer un esfuerzo realmente importante. Aquí vuelvo a traer esta diapo porque pienso que es importante situarlo, ¿eh? Porque muchas veces cuando se habla de problemas de salud mental en el embarazo y en el posparto, todos imaginamos unos estados de ansiedad leves, madres preocupadas, madres con miedos, madres con una psicopatología muy, ¿cómo os diré yo?, muy fluida, bueno, muy superficial, muy normalizada, ¿no? Bueno, esto les pasa a todas las embarazadas, es normal, ¿no? Y en cambio yo lo que quiero traer aquí a vosotros, a vuestras cabezas, no es una alarma, pero sí que es, no, la realidad del trastorno mental, de la enfermedad mental, es esta, ¿eh? Son estas dificultades, son estas situaciones que son graves y contienen unas repercusiones muy serias, ¿vale? Y de eso estamos hablando. Por eso digo que cuando es un problema de salud pública, ahí apelo, ¿no? Y interpelo a los gestores, es decir, ¿cómo puede ser que no estén montando ustedes programas, que no estén ustedes montando equipos, que no estén ustedes montando cribados, ¿no? Para detectar estas mamás y ofrecerles el tratamiento, que tenemos tratamientos, ¿vale? Esta idea de que la mayoría de suicidios maternos son muertes violentas también es una idea que hemos ido viendo a lo largo de todos estos años. El suicidio en esta etapa es un suicidio diferente a otras etapas de la vida de las mujeres. Las mujeres normalmente cometen suicidio suicidios que llamamos suaves, en el sentido de que son diferentes a los de los hombres, que son suicidios más violentos. Las mujeres se intoxican con medicamentos, con monóxido, ¿no? Como se atontan y luego pues ahí, ¿no? Viene la muerte. Los hombres son suicidios más violentos y en la etapa perinatal, curiosamente, las mujeres, los suicidios son violentos, sobre todo utilizan la desfenestración, tirarse al metro, tirarse al tren, ¿no? Ese tipo de que, como ya veis, es dificilísimo que se pueda salvar a la criatura o el bebé que esté en su vientre, ¿vale? Traigo también la violencia. Habéis visto que yo me he dedicado al tema de violencia también, por tanto no la olvidamos, porque es un factor que también es un factor que hay que tener la cifra. Una de cada 4 mujeres sufre violencia de pareja en la etapa perinatal, ¿vale? Y eso es un factor que hay que tener en cuenta porque produce psicopatología y produce impacto en el bebé y en el recién nacido y en ese niño, en esa criatura que va a ir creciendo. Y que el embarazo es donde podemos empezar a hablar de violencia vicaria, es decir, aquella violencia que el hombre ejerce contra la mujer a través de los hijos. Esto quiere decir por un lado, muchas veces
rechazo del embarazo, otras veces golpes en el abdomen, otras veces maltrato a la embarazada en el sentido de no darle los cuidados que necesita, y ahí hay que hacer ¿no? Hay que colocar esta idea dentro de lo que sería todo este ámbito de atención a las mujeres, y habría que tenerlo muy presente cuando atendemos a estas mujeres. Nosotros validamos también unos cuestionarios para la detección de la violencia de pareja, y se publicó aquí, por eso os lo traigo, porque bueno, hay que detectarlo, hay que cribarlo y hay que reconocerlo, porque luego hay que hacer cosas. Este es simplemente me lo voy a saltar rápido, pero para que veáis que se puede estimar cuáles son las necesidades, ¿no? de una ciudad o de un pueblo, o de una población en salud mental perinatal, porque podemos estimar cuántas mamás estarán afectadas de psicosis posparto, cuántas de depresión, cuántos trastornos mentales graves o complejos, cuántos de estrés postraumático, cuántas alteraciones del vínculo, y con todo eso podemos formular, esto lo hice para Monterrey en una sesión que me pidieron y lo he traído, pues bueno, ahí había 82.000 nacimientos, y de esos nacimientos podemos estimar cuántas mamás van a necesitar o van a tener problemas de salud mental, ¿vale? Para los equipos. En cuanto a la depresión, querría señalar que la depresión son episodios depresivos mayores, no son depresiones leves. Es la complicación médica más frecuente de la maternidad. Y esto es una idea que hay que traer también a los equipos médicos, tanto de obstetricia como de pediatría, como de neonatología, ¿no? Es decir, la depresión no es algo que tenga que quedar fuera de la atención materno-fetal, tiene que quedar dentro porque es una complicación médica más frecuente que la preeclampsia, que la diabetes gestacional, que la hipertensión, más frecuente, ¿vale? Y en cambio no hacemos ni caso. Aquí tenemos un cuestionario que validamos nosotros, que es el EPDS, de Edimburgo, es el Edinburgh Postnatal Depression Scale, un cuestionario muy fácil, se rellena 10 para la detección de la depresión postparto. Esto se puede pasar en las consultas de pediatría, se puede pasar en el posparto inmediato, se puede pasar durante el embarazo, aunque hable de posparto, pero ya se ha validado para recoger los síntomas de ansiedad y depresión, y luego hacer un diagnóstico adecuado de a qué obedecen esos síntomas, ¿vale? Las depresiones posparto, fijaos, hicimos un trabajo durante 2 años y vimos que ofreciéndoles tratamiento y haciendo un seguimiento monitorizado, duraban aproximadamente la recuperación, tardaban esas madres en recuperarse aproximadamente 1 año, 50 semanas, para obtener una recuperación, ¿vale? Por tanto, ahí en ese periodo, ¿no? Ahí tienes el crecimiento de un niño a lo largo de casi 1 año, donde su mamá va a estar bajo los efectos de una sintomatología depresiva que van a condicionar, por supuesto, la vinculación, van a condicionar la crianza, ¿vale? Consecuencias de esta patología mental materna, hemos de obtener las 3 dianas: consecuencias sobre la madre, consecuencias sobre el bebé y consecuencias sobre el vínculo. No podemos dejarlo. Por eso os decía que tenemos que tener una mirada doble, una mirada de dos, una mirada de la díada, ¿vale? Y en esa díada hay un vínculo, y ese vínculo también hemos de verle, ¿vale? Hemos de parar atención porque también queda interferido. Eh, la patología mental materna afecta a la salud de la mamá, por supuesto, peor autocuidado, menor adherencia a los controles prenatales, a los tratamientos de otras enfermedades, mayor consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias, automedicación muchas veces, mayor riesgo de complicaciones obstétricas, de hipertensión, de diabetes, de parto prematuro, de hemorragias, peor estado nutricional, fatiga, alteraciones del sueño, son mamás que no duermen, son mamás, ¿no? Y alteraciones y implicaciones de la inmunidad. Deterioro funcional, menor capacidad para trabajar, menor capacidad para cuidar de sí misma y menor condición de estar en disposición de cuidar al bebé 24 horas de 24, ¿vale? Ahí tenemos un aumento del riesgo de autolesiones y de suicidio, en cuanto a las consecuencias sobre la salud materna. Sobre el bebé,
Sobre el bebé no se os escapa que toda esta patología, luego intentaré también hablaros un poquito de los mecanismos, pero supone un mayor riesgo de partos prematuros y bajo peso al nacer de estos bebés, mayor riesgo de complicaciones perinatales, ingresos en las UCIs vuestras neonatales, problemas respiratorios, alteraciones metabólicas, alteraciones del neurodesarrollo, mayor riesgo de problemas cognitivos, emocionales y de conducta, pero no solo en los primeros años, como hemos dicho, esto que os acabo de comentar, ¿no? Que la depresión afecta todo un año, ¿no? No solo mientras dura esa depresión, sino que tiene impacto a largo plazo. Y lo que se está viendo ahora, que son los estudios más interesantes, es que la ansiedad durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre, está, ¿no? Está afectando de manera, parece, van habiendo evidencias, ¿no? A las patologías de esos niños o de esos bebés en la edad, en la adolescencia y también en la edad adulta, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos em, esta idea de la salud mental materna como un vínculo biológico que modela, ¿no? Que moldea el futuro de esa criatura, de ese feto, de ese recién nacido, de ese lactante, a partir, ¿no? De lo que ocurre, ¿no? En esta mamá, ¿no? Y mientras tiene en su útero, ¿no? Este embrión o este bebé, ¿no? Ahí ocurren una serie de situaciones que moldean y programan, ¿no? ¿Me habéis dicho algo? No, vale. Que No, moldean, continúo. vale, vale, que moldean todos los sistemas del embrión, ¿vale? Produciendo, ¿no? Esa programación fetal. Conoceréis la teoría de la programación fetal, que en principio estaba pensada o ¿no? Se declaró, ¿no? Relacionada con el retraso en el crecimiento intrauterino y la presencia de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el adulto, ¿no? En ese bebé cuando fuera adulto, y ahora lo que se está viendo es que esa estrés materno, esa situación, ¿no? del sistema de respuesta al estrés materno, estresado, ¿no? Es decir, esa mamá que tiene esa ansiedad, que tiene esos síntomas, que no duerme, que está en un estado, ¿no? de estrés biológico, con todo lo que eso significa en cuanto a su sistema hipotálamo, hipofisario, corticoideo, ¿sí? Eh, Todo eso va a tener una repercusión también en el cerebro de ese bebé y, por tanto, en el neurodesarrollo y, por tanto, en la aparición y de trastornos en la infancia, adolescencia, edad adulta, trastornos del neurodesarrollo como el trastorno déficit de atención, el autismo, trastornos internalizantes, trastornos externalizantes de la infancia y la adolescencia, ¿vale? Por tanto, la idea de que hay una relación vincular, ¿vale? Entre el estado materno, mental materno, biológicamente estresado, ¿no? Cuando esa mamá está en una situación de sufrimiento psíquico, ¿vale? Eso atraviesa, ¿no? Y condiciona y programa y moldea toda la estructura, incluso, hay estudios, ahora os mostraré alguno, de ese nuevo ser. ¿Mm? Tenéis bueno, vamos vale. Fijaos que también, aquí, es que se produce esa cascada biológica, llega hasta la vinculación, hasta el vínculo materno fetal por un lado y luego será materno-filial, ¿sí? Eh, que quedará de alguna manera o puede quedar de alguna manera afectado y condicionará esa salida al mundo, ¿no? de esa criatura en la que necesita de manera vital ese vínculo de cuidado, ese vínculo que le
le ayuda y le facilita la supervivencia. Por tanto, eso va a ser, ¿no? el cordón, el cordón que permite, ¿no? que esa mamá pueda, ¿no? facilitar todas estas funciones que el vínculo tiene, funciones biológicas, ¿eh? O sea, que hemos de empezar a cambiar esta idea de las mamás, el instinto maternal, que lo quiere mucho, que no lo quiere. Empezamos a hablar de biología, hablar de funciones de ese vínculo y de todo lo que ese vínculo es necesario para que esa criatura crezca y se desarrolle de una manera sana, ¿no? Y con las defensas y las respuestas adecuadas a las situaciones de estrés y de supervivencia que le va a tocar, ¿vale? Ahora no sé por qué. Aquí, vale. La teoría de la programación fetal ya la conocéis. Esto a nosotros nos está dando, ¿no? Está ahora una ola, ¿no? de investigaciones respecto a esta teoría relacionado con el cerebro fetal y con la salud mental en la vida adulta, ¿eh? O sea, no solo con las situaciones de enfermedades metabólicas o cardiovasculares, sino también con las enfermedades y trastornos mentales y del neurodesarrollo, ¿vale? Aquí tenéis una foto que luego os la puedo dejar si queréis, donde están los 4 mecanismos que intervienen en los procesos, ¿no? que intervienen en esa programación fetal, que conectan el entorno materno con la salud del bebé a corto y a largo plazo, ¿no? Tenéis la modulación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal con todo el tema del cortisol, la hormona 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la que satura, ¿no? Para el cortisol, es una hormona placentaria, que es la barrera para proteger al feto del cortisol materno cuando esa mamá está estresada, cuando esa mamá, ese estrés es crónico, es sostenido y es mantenido, esa hormona se satura y el cortisol entra en el espacio, ¿no? del bebé y condiciona, moldea, modula su sistema y su eje hipotálamo, hipofisario y de defensa al estrés. Por tanto, ya estamos viendo cómo esa criatura o ese bebé está moldeando su propio sistema de respuesta y de defensa al estrés, que luego tendrá que usar, ¿no? y utilizar en la vida cuando le toque. ¿Vale? Cambios epigenéticos en la placenta y en los tejidos fetales. Fijaos, también cambios epigenéticos en el cerebro, en los tejidos, no solo en la placenta. Adaptaciones del transporte placentario, cambios en el transporte placentario de nutrientes, cambio en el endotelio vascular, con lo cual ahí la inflamación, que es otro mecanismo, ¿no? que interviene en todos esos cambios estructurales que conectan, ¿no? el estrés materno con lo que le ocurrirá a este feto o a este embrión, y cambios en la maduración y el desarrollo de órganos y sistemas. Esto ya para vosotros ya es más conocido, la inmadurez o la dificultad ¿no? de diferentes sistemas que no acaban de desarrollarse como deberían. Estos 4 procesos actúan de forma dinámica, integrada desde las primeras etapas del embarazo y determinan trayectorias de salud que pueden perpetuarse o modificarse a lo largo de la vida. Son estos cambios, ¿no? que se producen, son cambios que pueden ser revertidos, ¿no? Después con cuidados enriquecidos, con un vínculo protector, con un ambiente, con un entorno, ¿no? Saludable. Todo eso puede revertirse. Es decir, no estamos ante un determinismo y ante una tragedia, ¿no? Sino que, bueno, todo eso es así, pero hemos de saber que son díadas o que serán poblaciones vulnerables. Serán poblaciones vulnerables. Por tanto, ahí sería una de las poblaciones a tener en cuenta, ¿vale? Esto es lo que os decía del cerebro. ¿Qué evidencias tenemos en la clínica de estos? Tenemos estudios de cohortes longitudinales, como el proyecto del equipo del King's College de Londres, liderado por Viviette Glover, que trabajan con la ansiedad y la depresión prenatal y ven cómo duplica
o sea, las mamás con ansiedad o depresión durante el segundo trimestre, tercer trimestre de embarazo, duplican el riesgo de que el niño desarrolle problemas emocionales o de conducta. Mayor riesgo de problemas emocionales y de comportamiento, TDAH, como ya os he dicho antes. Es importante señalar las dificultades en la autorregulación. Son niños que les costará más la adaptación, son niños que podrán ser más irritables, son niños que les costará más adaptarse a los hábitos, ¿no?, de sueño, a los hábitos de comida, a los hábitos, ¿no?, a lo mejor también de los hábitos intestinales, ¿no? Es decir, bueno, ahí tenemos esos organismos con más dificultad para la adaptación al mundo, ¿vale? Porque vienen de un sistema que ha estado estresado ya en su inicio y se ha organizado ya para enfrentar un mundo estresado, que era del que venía, ¿no? Del que venían su madre. Vale. Retrasos cognitivos y del lenguaje y cambios estructurales, esto que os decía, en el cerebro, hay actualmente 10 estudios de neuroimagen que encuentran asociaciones entre la ansiedad materna, prenatal y cambios en el cerebro de los niños, ¿vale? Las alteraciones más frecuentes de estos cambios están en la amígdala, en el hipocampo y en el lóbulo frontal. Son esas estructuras que están implicadas en la respuesta al estrés, en la respuesta al miedo, en la respuesta al peligro. ¿Vale? Son las tres estructuras básicas implicadas en el sistema de defensa o en el sistema de respuesta al estrés. ¿Vale? Hablemos un poquito del vínculo materno. El vínculo materno tiene unas funciones biológicas básicas. Olvidémonos esto que del instinto materno, de que es un tema de cariño, de que si lo quiere, de que si no lo quiere. Evidentemente que necesitamos esa afectividad, porque es la motivadora para que ese vínculo se instale y se mantenga y resista carros y carretas, porque no es fácil, ¿no?, todo lo que tienen que resistir esas madres. Por tanto, el vínculo tiene unas funciones biológicas, que es mantener la proximidad de la persona cuidadora para ofrecer, para conseguir garantizar la supervivencia de la cría, asegurar la lactancia y la supervivencia, como ya he dicho, organizar la psicobiología del recién nacido. Ese vínculo tiene unas funciones reguladoras de ese estrés con el que decimos que, ¿no?, que habrá que lidiar. Ese vínculo, ese tipo de vínculo, esa manera en que la madre tiene de conectarse y de relacionarse con su bebé, tiene también unas funciones de organizar esa psicobiología, ese organismo que aparece y que deberá empezar a aprender unos determinados patrones, unos determinados hábitos, y eso lo facilitará ese tipo de vínculo. Procurar un sentimiento de seguridad que promueva la exploración y los aprendizajes. El vínculo es el facilitador del aprendizaje, de la exploración. Si no hay exploración, difícilmente hay aprendizaje. Y el vínculo es el faro, es el anclaje donde el bebé se atreve, ¿no?, a través de a explorar y, por tanto, a conocer, ¿vale?, a aprender. Regula las emociones, ofrece estrategias para hacer frente al estrés y favorece la sociabilidad, que es para lo que nosotros estamos programados también, para ser seres sociables. Ese vínculo también tiene esa función, y la empatía. Fijaos qué importante es todo esto del vínculo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando esta mamá no está bien a nivel de salud mental, cuando tiene un problema de depresión, cuando tiene un problema de ansiedad, cuando tiene un problema de un trastorno obsesivo, cuando está psicótica? Bueno, pues que todo eso ese vínculo no funciona bien, no se realiza de la manera segura, que es lo que necesita, sensible y segura, y por tanto puede interrumpir, puede interferir en la lactancia,
Puede ocurrir que no se instale o puede ocurrir que se retrase, que haya mucha dificultad en todo el proceso de lactancia materna, que tenga que pasar a biberón, con todo lo que eso supone, que eso lo sabéis mejor vosotros que yo. Falta de cuidados maternos o cuidados ineptos. Hay cuidados, pero muchas veces no son suficientes, son cuidados ineptos. Desatención o negligencia. Se puede llegar a negligir no voluntariamente, no intencionadamente, sino por incapacidad de poderse planificar, poder hacer, ¿no? Poder ejecutar de la manera que se necesita los cuidados y acabar teniendo un vínculo francamente alterado con nosotros tenemos unos diagnósticos de diferentes alteraciones vinculares. La más grave sería el rechazo, vínculo donde la madre rechaza de manera clara a ese bebé. Algunas lo dan en adopción, otras desean no haberlo tenido, otras, bueno, ese sería el trastorno más grave. El trastorno de ira también sería, no hay rechazo, pero sí que hay ¿no? Hostilidad, no lo puedo soportar y ahí hay riesgo de abuso, riesgo de daño, riesgo de maltrato, ¿sí? Sobreimplicación. También están las madres que con un estado de ansiedad no pueden desprenderse de este niño, lo llevan enganchado todo el día, no se lo dejan a nadie, se levantan 30 veces para ver si respira. Había ahí todo un tema, son las mamás que van a tener ansiedad de separación cuando el niño tenga que ir a la guardería, etcétera. Y luego hay las madres que evitan, o sea, vínculos evitativos, vínculos que la ansiedad les impide acercarse y realizar los cuidados que el bebé necesita. Mamás que no pueden bañar al bebé por miedo a que se les caiga, por miedo a que se les ahogue. Mamá que no pueden cambiarle los pañales porque tienen ideas obsesivas de que le van a hacer daño, de que a lo mejor van a abusar sexualmente de él. Madres que no... Y tenemos toda una serie de cuidados que esas madres no pueden realizar. Y eso muchas veces no se ve, no lo ve nadie. Esto queda en casa y esa mamá y ese bebé están así en su casa, ¿vale? Hay alguna abuela que a veces suple, pero fijaos qué importante es tener en cuenta que el vínculo es algo que hay que evaluar, que hay que asegurarse de que esta mamá consigue instalar, mantener un vínculo seguro, un vínculo sensible más o menos, es decir, no todo va a ser al 100%, ¿no? Pero que aseguramos un vínculo suficientemente apto, ¿sí? Por tanto, el impacto de la patología y del estrés materno es un proceso dinámico, interactivo entre la biología materna y la del bebé, en la que las influencias tanto biológicas como ambientales como relacionales se suceden e interactúan desde la vida embrionaria hasta la primera infancia, incluso yo diría hasta la edad adulta. Aquí traigo un comentario sobre los tratamientos farmacológicos, porque también, ¿no? Decir, bueno, muy bien, entonces, ¿qué hacemos con la patología materna? ¿La tratamos? Sí. ¿Con qué? Pues con psicofármacos. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Tenemos estos grupos de psicofármacos y deciros así en general, porque no hay tiempo de más, de un 10% de población general de embarazadas están en tratamiento con psicofármacos, ¿vale? A muchas se les dice, déjalo, interrumpe, esto no le va bien a tu bebé va a salir con malformaciones, déjalo, y esas mamás lo dejan. Hay estudios que dicen claramente que en el segundo trimestre del embarazo, cuando las mamás lo han dejado al conocer el embarazo, estas mamás están otra vez, han recaído y se encuentran en un estado que hay que medicar. Por tanto, ahí tenemos dos estresores o dos efectos adversos, ¿no? La enfermedad que ha recaído, todos los efectos de la enfermedad mental y los efectos de los fármacos. Por tanto, hay que hacer una valoración riesgo-beneficio y deciros que en principio los psicofármacos que utilizamos habitualmente, en principio pueden utilizarse en el embarazo con unos riesgos muy asumibles, riesgos que asume la población general. Estamos en un 3% de malformaciones que se ve en general, los antidepresivos, por ejemplo, los ansiolíticos, o sea, el grupo de psicofármacos, si quitamos el valproato, quitamos el litio, quitamos algunos, son riesgos asumibles y esto es lo que hay que hablar con las mamás. Si tú asumes el mismo riesgo que asume una mamá que no toma nada, pero es que las mamás que no toman nada también tienen malformaciones. Y en cambio tú quedas expuesta a una recaída de tu trastorno y entonces ahí vas a tener más riesgo de todo.
¿sí? Porque lo que queremos es una mamá estable, una mamá, aunque esté tomando un fármaco, vamos a valorarlo, vamos a hacer una visita de planificación, una visita con opciones terapéuticas y vamos a ver qué fármaco es el más adecuado, pero vamos a insistir. Os lo digo porque a partir de ahora nunca se os ocurra decir, esto tomó usted en el embarazo, ¿cómo es que tomó esto? Esto puede haberle afectado a su bebé. Porque entonces ahí la culpabilidad de las madres, que ya va muchas veces, es muy alta, pues se la vamos a acentuar, ¿vale? En principio, el fármaco, así a grosso modo, el fármaco que hemos de retirar y que hemos de cambiar sería el valproato y precisamente por el impacto que tiene en el neurodesarrollo del bebé. ¿Vale? Ese es el fármaco que más evidencia hay de impacto en el coeficiente intelectual, en el desarrollo cognitivo de los bebés. Por tanto, eso habría que cambiarlo. Lo mismo para población epiléptica, que ahí resulta que la población nuestra no puede tomar nada, la población epiléptica toma de todo, muchas veces cosas fármacos que son claramente, ¿no?, teratogénicos y bueno, ahí no pasa nada. Y ya para acabar, rápido, cuatro cosas sobre nuestro modelo. Después de haberos explicado todo esto, el modelo que hemos montado en el hospital es un modelo que pretende no dar solo atención, sino dar una atención con unos principios básicos que deben regir toda la actividad de nuestra unidad. El primer principio es que estamos atendiendo a una díada. Fijaos otra vez esta idea. Una díada. Desde el inicio, desde que vienen a planificar, atendemos a dos sujetos. A la mamá que quiere quedar embarazada y a ese posible embrión que luego será un feto, que luego será un recién nacido, que luego será un lactante, que luego será un adulto. ¿Sí? Por tanto, esa sería una de las primeras ideas, ¿no? Nosotros vamos a atender las necesidades de la diada y vamos a hacer los planes de intervención pensando en dos, no en una. Basado en la evidencia científica disponible, cada vez disponemos más, hasta ahora había poco porque no se hacía investigación, como os he dicho al principio, a medida que va avanzando vamos conociendo y vamos necesitando aplicar las evidencias científicas. Con las mujeres siempre se aplican cosas extrañas que no responden a la evidencia, no sé por qué. Yo reivindico, por favor, que nos den, que nos apliquen, que nos faciliten aquellos tratamientos que han mostrado que funcionan, que no nos hagan abrazarnos a los árboles, subir a las montañas, hacer ganchillo. Bueno, todo eso seguramente también funciona, pero si tenemos evidencias de que hay, ¿no?, intervenciones que funcionan, por favor, aplíquenosla. La otra idea sería que debe ser multidisciplinar, que necesitamos de psiquiatría, que necesitamos de psicología infantil, que necesitamos de psicología de adultas, que necesitamos de enfermería pediátrica. Nosotros en la unidad tenemos una enfermera pediátrica y una enfermera de salud mental. Eso es muy relevante, ¿sí? Fijaos cómo se ensamblan, ¿eh? Porque lo que aporta la enfermera pediátrica a el conocimiento de ese bebé, porque vamos a explorar a ese bebé, vamos a explorar su neurodesarrollo, vamos a explorar ese vínculo, vamos a explorar cómo funciona y cómo reacciona con esa mamá, y por tanto lo que esa enfermera pediátrica nos puede aportar es muchísimo, ¿vale? Y perspectiva de género, que aquí no se ve, es básica, es decir, toda nuestra actuación tiene que ir guiada por esa perspectiva de que estamos ante una mujer que está en un momento reproductivo y que está transitando a una maternidad. Y eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? Eso quiere decir, me diréis, bueno, eso que ya se sabe, vaya obviedad estás diciendo, Luisa. No, pues mira, no, porque todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido en cuerpos de hombres, no está pensado, ¿no? Las depresiones, pues están pensadas en cómo se expresan los hombres, en lo que les pasa a los hombres, en lo que los hombres dicen. Y no hemos hecho el esfuerzo de ver cómo esas depresiones son en las mujeres, cómo son cuando son posparto, por ejemplo, que son diferentes, cómo son cuando son post interrupción de un embarazo, por ejemplo, que tienen otras peculiaridades. Bueno, pues nuestra unidad, nuestro trabajo tiene que estar presidido por esa perspectiva de género, más estos tres pilares que también os he comentado. ¿Vale? Esto ya os lo he dicho también. Esto voy a pasarlo rapidísimo.
Am, Esto es un poquito la historia de cómo se construye esta unidad. Esta unidad empieza pues aquí en el año 1987, en solitario, en la casa de maternidad. Ahí estoy durante un tiempo, ahí me doy cuenta de todo esto que os he explicado al principio. Luego esta maternidad se fusiona con el hospital clínico y ahí empiezan a poder aparecer contratos de horas de psiquiatra, horas de psicóloga. Yo voy pidiendo una psicóloga, una psiquiatra, un no sé qué, trabajo social, luego una infantojuvenil, que es esta que veis aquí, ¿no? Y así, finalmente, hasta el 2018, en que se conforma claramente un equipo de 12 personas, que son lo que hay actualmente, de 12 profesionales, que son las que hay actualmente. Este proyecto tiene un hito importante, que es que yo reivindicaba o pedía o solicitaba al Departamento de Salud de Cataluña la creación de un programa que yo había hecho, pero decía, bueno, esto tenéis que darle, tenéis que financiarlo, tenemos que poder crear una unidad madre-bebé, que es un poquito lo que se está desarrollando, lo que se ha desarrollado sobre todo en Inglaterra, pero también en otros países de Europa, donde es esa mirada diádica, donde los tratamientos, donde los ingresos de las madres que necesitan ingresos psiquiátricos se hacen conjuntamente con el bebé. No se las separa, la mamá no se va a un centro psiquiátrico y el bebé se queda en casa con alguien que lo cuida, sino que se han montado esas unidades madre-bebé. Ahí yo en el año 2016, o sea, fijaos, yo hice toda una trayectoria, ya diseñé todo un programa de psiquiatría perinatal, hacíamos muchas cosas, pero no teníamos esa capacidad de poder tener algún dispositivo donde se pudieran hacer tratamientos intensivos para esas mamás con sus bebés. Entonces me fui a Londres, fui a ver cómo era esta unidad madre-bebé de Londres, ¿vale? Ahí estoy yo. Y cuando vuelvo, estoy 4 meses, veo cómo se han organizado, veo lo que hacen y les planteo cuando vuelvo al Departamento de Salud de Cataluña y a mi hospital la posibilidad de crear una unidad, pero les planteo un hospital de día, porque la unidad de hospitalización no me la hubieran dado, es muy cara, los ratios son muy altos, se necesitan ¿no? una financiación que no la hubieran dado. Y entonces les planteo que en vez de esto hagamos un hospital de día, madre-bebé, donde las mamás con patología mental moderada o severa y patología vincular, esto es muy importante, vengan a ser tratadas por un equipo multidisciplinar donde tendremos un espacio amable, un espacio que parece más una casa que un hospital, donde tendremos una enfermera pediátrica que les ayudará a bañar a la criatura, que les ayudará a dormir, que les ayudará a cambiar es que me sale en catalán, los pañales a esas mamás que no pueden. Es decir, haremos toda una serie de intervenciones para no solo en la enfermedad materna, sino también en las funciones maternas. Y estaremos visibilizando la lactancia, cómo la hacen, las dificultades que tienen, les ayudaremos a que la mantengan. O sea, todo eso que está, ¿no? Donde el bebé está implicado. Por eso os decía que es básico esa mirada dual, esa mirada de dos. Eso se consigue en el 2018, se inaugura ese hospital de día madre-bebé y se inaugura también la unidad donde hay una consulta externa y esa unidad madre-bebé de hospital de día. Quedamos pendientes y propuse en una segunda fase de que nos pudieran financiar esa hospitalización, ¿no? Eso no lo hemos conseguido. Yo lamento mucho que ya no estoy allí y no lo he conseguido, pero tengo que decir que el hospital de día madre-bebé ha resultado mucho más eficiente de lo que yo pensaba en su momento. Yo lo hice como una estrategia, pero luego, viendo el resultado, es magnífico. Es decir, es mucho más barato, es menos disruptivo porque la mamá vuelve a su casa, la mamá no pierde el contacto con su entorno y lo que se puede hacer allí es magnífico, se pueden hacer muchísimas cosas, se puede atender a muchas más madres, las madres se sienten muy acompañadas, muy protegidas, muy agradecidas al final, si vierais todo lo que nos dicen.
porque se han visto muy desesperadas. Pensad que nosotros evaluamos todo, evaluamos, por supuesto, esto que os he comentado, los pensamientos de suicidas, los intentos de autolisis, la violencia de pareja. Valoramos todos estos indicadores y el 60% de mamás que ingresan en el hospital de día tienen pensamientos autolíticos en el momento del ingreso. ¿Vale? O sea que no son madres leves. ¿Quién puede beneficiarse del hospital de día? Madres con trastorno mental previo o de inicio durante los 12 meses posparto, o sea, madres que no tenían nada, pero que les aparece un episodio depresivo, pueden beneficiarse, vienen allí, les montamos una trayectoria y bueno, les ofrecemos toda una serie de terapias que precisen intervención intensiva, multidisciplinar, para prevenir descompensaciones en madres con trastornos mentales graves. Por ejemplo, las madres bipolares, sabemos que un 75% están en riesgo de descompensarse en el posparto, aunque lleven medicación. El trastorno bipolar es especialmente vulnerable a la descompensación en el posparto. Podemos ofrecerles que vengan, aunque no solo para monitorizar, para prevenir, ¿no? Para poder controlar ese periodo de alto riesgo, ¿sí? Lo mismo con madres que habían tenido una psicosis puerperal, que se repite, hay recaídas en las psicosis puerperales. Pueden venir, las madres están muy nerviosas pensando, me va a volver a pasar. Bueno, podemos hacer toda una serie de trayectorias. A lo mejor no hace falta que vengan todos los días, vienen un día y con ese día podemos hacer todo este tipo de cosas si son madres que están más o menos estables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las dificultades del vínculo, nosotros evaluamos sistemáticamente el vínculo de todas las mamás que nosotras atendemos. Tenemos un protocolo de evaluación de ese vínculo y cuando el diagnóstico es que hay un vínculo alterado, planteamos la posibilidad de que acuda a hospital de día bueno, para intervenirlo. Dificultades en el funcionamiento materno, dificultades con la crianza y aquellas madres que han tenido que ser ingresadas en una unidad de psiquiatría porque no hay unidades aquí en España, ¿no? Madre-bebé, por lo tanto ingresa la madre en una unidad de psiquiatría de agudos, mixta. Imaginaos una mamá recién parida, 3 semanas de parir, ¿vale? Aún, ¿no? Con la leche que le va cayendo en el camisón, ¿vale? Eso os lo digo porque es lo que he visto metida en una unidad de psiquiatría con personas muy enfermas, muy descontroladas, muy desorganizadas, porque esto es lo que es la enfermedad mental, es eso. No son personas que están en su cama tranquilamente y arrancadas, por decirlo de alguna manera, separadas del bebé a las 3 semanas de nacer e interrumpiendo la lactancia. ¿Vale? Tenemos casos donde nos dicen, mira, para mí ha sido peor el ingreso en el hospital que la psicosis que tuve, ¿sí? Bueno, y aquí yo creo que más o menos esta es la historia un poquito del programa, ¿no? Cómo se genera en la casa de maternidad, cómo nace toda la psiquiatría perinatal, cómo se establecen las bases de este modelo, cómo se desarrolla ese programa ya con más profesionales, con crecimiento del equipo y cómo luego ya se crea la unidad y se crea ese hospital de día madre-bebé y se consolida y ahora, pues bueno, estamos esperando a ver si se, se nos, eh, se nos puede ¿no? financiar esta unidad de madre-bebé de hospitalización. Y unas reflexiones finales muy rápidas, ya para acabar. La salud mental materna es un determinante fundamental del desarrollo fetal y neonatal con efectos potencialmente duraderos sobre la regulación del estrés, el neurodesarrollo y la salud física futura. La atención a la salud mental materna debe considerarse una estrategia esencial de promoción y de prevención de la salud del recién nacido y del lactante. En los programas de prevención esto tendría que estar y de manera esencial. Las consecuencias de la adversidad prenatal no son inmutables. El entorno postnatal temprano, la calidad del vínculo y un entorno enriquecido puede favorecer la resiliencia y la recuperación de esa adversidad con la que vienen. Incorporar sistemáticamente el estrés materno y la historia de salud mental, el curso y los tratamientos recibidos en la valoración natal, la historia de la mamá, de la salud mental de esa mamá, debe estar en las historias de estas criaturas en la valoración neonatal.
evaluar el vínculo. Evaluar quiere decir, bueno, hay maneras de cribar, hay maneras, ¿no? de establecer de una manera rápida, no tenéis por qué hacer lo que hacemos nosotros, pero sí la depresión, sí la ansiedad, ese test de Edimburgo, por ejemplo, podría ser muy útil, es un cribado. Signos de alarma psicopatológica en el posparto hospitalario, en las madres de niños, de bebés ingresados en la UCI. Identificar precozmente a los lactantes con mayor riesgo de dificultades para el neurodesarrollo y facilitar un seguimiento adecuado. Establecer circuitos de coordinación para el seguimiento de díadas de riesgo coordinadas con obstetricia, psiquiatría, psicología perinatal, pediatría, atención primaria y formación continuada, como lo que estáis haciendo ahora, en salud mental perinatal. Nosotras, aquí está el equipo, ¿no? de maternidad, Gordon supongo que lo reconocerá, el entorno. Y aquí lo dejo. Gracias por vuestra atención. Pensamos y creo que compartimos que cuidar la salud mental materna es cuidar la salud y el bienestar de las generaciones futuras. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por tu plática. La verdad es que se nota que eres un experto en este tema, eres una apasionada del tema. Y sí, yo me acuerdo cuando las primeras veces, literalmente tu oficina estaba en el sótano del hospital y a la última vez que tuve oportunidad de ir a saludarte, ya tenías, como dices, una planta en tu hospital. Y eso habla de tu trabajo y el crecimiento que ha tenido la unidad que tú has liderado mucho tiempo. Me llama mucho la atención cómo los datos que tú nos das, cómo la enfermedad materna inclusive puede ser más prevalente que otras como la preeclampsia y sin embargo no la tomamos en cuenta. Y otra cosa que también me llevó mucho como reflexión es el tiempo que una puede tardar en recuperarse, casi un año. Normalmente nosotros como pediatras estamos viendo, a veces no es el ginecólogo, somos nosotros. Y nosotros podemos estar enfrentando problemas con el bebé de ansiedad, que no se calma, hasta, y a veces el problema es la mamá, y no volteamos a ver a la mamá, y a veces ahí está la solución. Entonces creo que esto que mencionas nos debería abrir los ojos porque es una situación a la cual nosotros en la consulta ya nos enfrentamos y pues tenemos que estar poniendo un poco más de atención. Te voy a leer un par de preguntas, Luisa. La primera, la doctora Irma nos pregunta que si en la cesárea o las intervenciones del parto, las intervenciones que se pueden hacer durante el parto o la cesárea en sí, tienen algún incremento en el riesgo de patologías de la salud mental en la mamá en el posparto. No, bueno, no hay evidencia clara, ¿eh? Hay unas que hay, bueno, depende. Pues, o sea, tendría un impacto si la cesárea ha sido una cesárea de urgencia donde la mamá ha vivido una situación de alarma o de peligro. Eso sí que tiene una repercusión de cara al posparto porque puede haber un parto traumático. Aunque no haya un parto vaginal, ese parto puede ser traumático porque la madre lo vive con una sensación de, uy, estoy en peligro y mi bebé también. ¿Vale? Eso que siempre te dicen, vi que corrían, empezaron a correr, empezaron a hablar, vino no sé quién. No tanto la cesárea como una técnica donde, ¿no? donde se evita el parto vaginal, sino como la vivencia, la experiencia que esa madre tiene en ese momento de algo. No es lo mismo una cesárea programada, ¿vale? Que una cesárea de urgencia, ¿sí? Entonces, eso seguramente el peso está en la vivencia, no tanto en que ha sido cesárea, en que sí que es verdad que, por ejemplo, la cesárea comporta una fatiga, una recuperación más lenta, que a veces las mamás no la tienen en cuenta y piensan que pueden ir al mismo ritmo que va una que ha tenido un parto vaginal, ¿no? Que al tercer día puede estar, yo qué sé, yendo a la calle, ¿no? Habría que avisar, habría que hacer todo un tema de, ¿no? de prevención, de decir, bueno, una cesárea no es un parto vaginal, necesita un mes, por lo menos, hasta sentirse del todo recuperada de la cesárea, ¿vale? De la intervención. Es una intervención quirúrgica, entonces abdominal. Entonces, como eso hay que hacérselo entender, ¿vale? Entonces, todos estos factores pueden influenciar en que, ¿no? mamás con cesárea tengan vivencias más alarmantes, más incluso tener, los vemos, trastornos de estrés postraumático por el parto traumático.
Eso lo vemos, Ah, ¿eh? Entonces, no se muestran como depresivas, o sea, tú no las verías como depresivas, y si no se piensa o no se interroga sobre el parto y la vivencia del parto, pasa desapercibido. Y entonces se ve como una madre que está quejosa, que está incómoda con el personal, con el equipo que la ha atendido, que no acaba de, ¿no? Y dice, bueno, esta madre en el fondo es una, bueno, pues eso, ¿no? Una insatisfecha, una quejosa. Y lo que está pasando es que hay sintomatología postraumática. ¿Vale? La sintomatología postraumática muchas veces se expresa con mucha ansiedad y lo que ves es ansiedad y es una madre que a veces te resulta pesada, pero nada más, ¿no? Tú no piensas, uy, esta madre está mal, ¿no? Te pasa desapercibida. Y en cambio ahí hay un parto traumático, hay un TEP, ese TEP te va a condicionar el vínculo, te va a condicionar el vínculo, esa mamá no se va a vincular bien con su bebé, ¿vale? Y tú no vas a saber, o sea, te despista un montón. Y luego, el parto traumático también te lleva a una patología de congelación. Son madres que a lo mejor no te muestran una expresión ansiosa ni preocupada, pero sí como madres desconectadas, desconectadas, ¿vale? Con mucha fatiga, sin motivación, ves que no está, que se quejan pero que no está conectando, ¿no? Y con el bebé tampoco. Hace los cuidados, pero los hace como un robot. también nos preguntan sobre la escala de Edinburgh. Mencionan un poquito de que la usan en la consulta y también Sí. hay otra pregunta de que si es válida, ya nos explicaste que sí, pero también nos preguntan como la temporalidad, o sea, ¿desde cuándo se puede aplicar? ¿Se puede aplicar inmediatamente después del nacimiento como esto, como parte de la historia clínica o la debemos de reservar más como para las consultas ya de los 4 o 6 meses de los bebés? Vale, mira, muchas gracias esta pregunta. Mira, nosotros lo tenemos, este cuestionario, que es un cuestionario que no sé si tiene 24 traducciones internacionales, o sea, se usa internacionalmente muchísimo, y entonces esto tiene mucho valor. Nosotros lo utilizamos tanto en el embarazo y ha sido validado, ¿eh? En el embarazo la puntuación varía un poco, la puntuación, el punto de corte con el que trabajas es más alto porque hay más síntomas en el embarazo, pero se utiliza en el embarazo, se utiliza en el posparto inmediato y se utiliza en el posparto y en las visitas de pediatría que vayan siguiendo al año, hasta los 2 años se podría utilizar sin problema, ¿vale? Sobre todo si Ok, vienes de un episodio depresivo, ¿vale? En el protocolo de cribado en Cataluña, esto es una de las cosas que también hicimos nosotras, trabajamos con el Departamento de Salud para establecer un protocolo de cribado de la patología emocional en el embarazo y el posparto. Y lo que propusimos eran las preguntas Huley, que son unas preguntas que se hacen directamente, ¿no? Que las puede hacer la comadrona, por ejemplo, o las puede hacer el pediatra, sobre 3 preguntas sobre depresión, 3 preguntas sobre ansiedad, y si da positivo en algunas de ellas, entonces recomendábamos administrar el EPDS, que es autoadministrado, o sea, tú no tienes que hacer nada, se lo das a la mamá, 10 preguntas, 10 minutos o menos, y se corrige rápido, y a partir de un punto de corte que cada país valida, nosotros lo validamos nosotros también para el posparto en 11, 12, para el embarazo 13, ¿vale? Bueno, y es un cuestionario muy útil y que te da idea de dónde estás, ¿vale? No quiere decir que la mamá que puntúa alto tiene una depresión postparto. Ahí necesitamos el diagnóstico clínico de claro, profesionales es un cribado. de la salud mental, por una psicóloga, por una psiquiatra, o sea, no, porque si no, porque claro, ahí son inespecíficos muchos síntomas, ¿no? Es decir, Oye, Luisa, tenemos una pregunta un poquito relacionada con esto. ¿Qué pasa cuando nosotros sospechamos que la mamá tiene depresión postparto y al plantearle que conteste o que haga la escala de Edinburgh no la quiere hacer, o sea, es renuente? no la quiere hacer? Sí. Bueno, tú puedes decirle que, bueno, puedes entonces dices, bueno, pues explíqueme, se encuentra bien, no sé, o sea, puedes intentar, ¿no? Que te comente alguna cosa. Puedes adelantarte diciendo, mire, porque hay mucha vergüenza, hay mucho estigma aún de la depresión materna. Las mamás no pueden deprimirse. ¿Cómo puede ser que tú, que acabas de tener un hijo, ¿vale? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú?
¿Y qué tipo de madre que acabas de tener un hijo y estás llorando? A ver, vamos a ver. Y casi, casi me estás diciendo que este niño te está sobrando, que, que, que se lo lleve a alguien. Pues eso cuesta muchísimo Pero yo te diría que si tú dejas que la madre te explique, te relate, pasa que no hay tiempo, las consultas ya sabemos, ¿eh? Por eso lo del EPDS Ujú, es pam, 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 pam y vas más. Pero si tú dejas que te explique y te adelantas y le dices, sabemos que hay muchas mamás que en el posparto, por razones hormonales, esto de la hormona va muy bien, porque se tranquilizan mucho, eh, se sienten tristes y no saben por qué y lloran y se ponen a ver un anuncio de la televisión y lloran. Y esto lo sabemos que ocurre. Le está ocurriendo esto a usted también, a lo mejor, ¿no? Entonces, no se preocupe, dígamelo porque sabemos que esto existe. No, no es que usted sea una mala madre, o sea, te puedes adelantar un pelín, ¿no? Y facilitarle que te lo comente. Y si no, la cosa es, te apuntas en la historia, mamá, la veo triste, mamá, la veo rara, mamá, la veo no sé qué, la cito al cabo de 15 días máximo y vuelvo a ver qué es lo que pasa. Y si tú te interesas y esa mamá se da cuenta que hay un interés real, normalmente te lo agradecen y te lo explican. Pero tienen que, porque pensad que muchas veces son madres que han consultado con 13 profesionales a lo largo de todo, los obstetras que han cambiado, el de la eco, el no sé cuántos, el de la hipertensión, la comadrona, bueno, ¿sí? ujú, Entonces, sí. bueno, pues Le voy a ceder la palabra a la doctora Montserrat. Ella te quiere comentar un caso que vivió. Bueno, déjame habilitar el micrófono. Montse. Hola, adelante. Montse. No, no me deja habilitar el micrófono a Montse. Bien. ¿Se Bueno, escucha? sí, sí sí, te escuchamos, perfecto. Montse, sí. Ok, doctora, muchas gracias por la plática. Les quería comentar un caso que me tocó hace más o menos 23 años, en la época donde no había Radio VIP. Recibo el mensaje que me comunique a un teléfono y el papá me dice, oye, dime qué le doy a mi hijo de comer. Tenía 3, 4 meses. Y le digo, no, todavía no vamos a empezar con papillas. Dijo, no, ¿qué le doy de leche? Mi esposo se acaba de meter un tiro en la cabeza en la regadera. No sé qué darle de comer. El impacto fue muy importante para mí. Yo no noté los focos rojos. Me imagino que su ginecólogo tampoco, ni su familia. Y me quedé pensando, ¿qué pasó con esa mamá? Que a lo mejor no estaba desvelada porque tenía ayuda en casa, tenía nanas, que a lo mejor no tenía que lavar tantos biberones porque pues, daba pecho, que a lo mejor tenía muchas manos que le ayudaban, pero ¿qué pasaba en su cabeza? ¿Cómo le hizo para conseguir un arma de fuego? Para Ya, tener el valor de decirle a la abuela, a la mamá, que estaban en la cocina, aquí te dejo mi bebé, me voy a bañar, y ahí se dispara sí, sí. en la Mira, regadera. Montserrat bueno, supongo que todo el mundo que te está escuchando, ¿no? Es muy, bueno, conmovedor esto que explicas, ¿eh? Bueno, que lo tengo en la cabeza porque son cosas que pasan. Yo he vivido algunos suicidios también. Entonces, es decir, si tú me planteas este caso, yo lo que te digo es esta mamá estaba enferma, casi seguro, casi seguro. Es decir, eso es o una depresión que ha pasado desapercibida o una psicosis puerperal que se ha manifestado. Muchas veces las psicosis puerperales se manifiestan con una ansiedad inespecífica que podría tener cualquier mamá que no le pasa mucha cosa, pero que está nerviosa, ¿vale? Y a veces no avanzan, la psicosis puerperal avanza muy rápido y de repente ya entra en delirios y en persecuciones y en cosas extrañas que la llevan a suicidarse, ¿vale? Sí. Yo te diría a esta mamá casi seguro por lo que me dices y fíjate lo que os he dicho antes, la forma violenta, ¿eh? Fíjate, un arma, consigue un arma. Dices, a ver, un momento, en una situación de estar
criando a un bebé. ¿Qué haces tú con un arma y de dónde sacas un arma y cómo te pegas un tiro delante de todos, ¿no? ¿A quién le dices dónde se compran? O sea, Bueno, yo tuve otro caso también que también nos impactó muchísimo, que fue cuando abrimos el hospital de día madre-bebé. Nos conectó una mamá y también, bueno, al cabo de, vino una vez y al segundo día ya no vino y se tomó raticida que ya tenía comprado por internet, por la DIP esta, no me acuerdo cómo es, esta DIP, no sé qué, bueno, o sea, es decir, había todo un procedimiento, ¿no? Largo y premeditado, ¿no? Pero bueno, nos sorprende y nos sorprenderá siempre, pero la idea es, hay que pensar en el suicidio, no es muy frecuente, pero hay que pensar porque la enfermedad mental, una de las consecuencias que tiene es el suicidio. Y estas mamás entran en depresión, entran en psicosis puerperal, son mamás que a lo mejor tenían un trastorno bipolar, tenían a lo mejor otro trastorno y en el posparto todo se agudiza un montón y sobre todo se sienten muy solas y muy incomprendidas porque ellas no pueden entender que teniendo el hijo que a lo mejor lo han deseado durante años o a lo mejor es la ilusión de su vida, que se sienten sin ninguna ilusión, que no lo quieren, que no saben qué les pasa y ellas mismas se sienten fatal y con ideas de desaparecer y de irse de este mundo, ¿no? O sea que no es para estar todo el tiempo en alerta, pero sí que es para no dejar de tenerlo en la cabeza, que eso es la peor consecuencia, ¿sí? De las patologías, o sea, yo qué sé, el infarto debe ser la peor de la cardiología, ¿no? No lo sé, ¿no? Pues el suicidio o el intento de suicidio, la consecuencia más grave nuestra, pero esto está ahí, no podemos hacer como que no lo vemos, ¿sabes? O sea que Montserrat, yo te diría, esta mamá estaba enferma, sí. mentalmente enferma. Sabe que yo a partir de ahí siempre en la consulta les digo, ¿y cómo estás? Y empiezan a hablar del bebé. Ay, pues ha comido tanto. No, 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 no. ¿Tú cómo ¿Cómo estás estás? tú? ¿Cómo te sientes? Y ahí muchas se echan a llorar. Yo creo que Claro, ahí como que se desahogan. Montserrat, y además hay una cosa que siempre nos dicen, se ponen a llorar y a lo mejor están llorando de agradecimiento, ¿eh? No te creas que lloran de otra cosa, porque Sí, eh, te de que dicen, alguien los tomó en nadie me cuenta. había preguntado esto y Sí, llevo, yo qué sé, 13 meses o yo qué sé, lo que sea, yendo a... Nadie me había preguntado por mí. Por eso te contestan por el bebé, porque es lo que ellas ven que interesa a los profesionales. A los profesionales les interesa el embrión, ¿no? Luego el feto, luego el que sale por la vagina o por la cesárea, luego el que mama o no mama, o yo qué sé. La mamá no interesa a nadie. Es un poco lo que os decía al principio. Entonces, cuando tú le preguntas, no, no, ¿tú cómo estás? Ahí esa mamá se derrumba, pero a lo mejor es de emoción, de agradecimiento, de que te está muy agradecida de que se lo preguntes. sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Luisa. La verdad es que es un tema que es muy interesante y que pues ha ido en aumento la prevalencia de estas enfermedades mentales y en general la población y las mamás no es la excepción y definitivamente impacta en la salud de la mamá y en salud bebé, que a final de cuentas también es algo que nosotros vemos. Entonces te doy las gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas felicidades por tu trabajo y pues con esto tenemos el día de hoy. Los invitamos a la próxima sesión que al igual que esta será en línea y bueno, pues los invitamos a que exploren con la página de internet, que se den de alta y estamos platicando. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Luisa, gracias. Adiós, Gordon.